Bueno, hasta aquí hemos hecho un poco la exposición de lo que había a nivel religioso, político, más que nada también astrológico, qué relaciones habían. Ahora entramos un poco en lo que podéis haber sentido. Aquí sí que os identificaréis más, porque son cosas que habréis notado. Por ejemplo, el primer síntoma que tenemos ahora con la energía es dolores de cabeza. Es algo que podéis padecer mucho más. Normalmente es por la presión y es además debido también a la parte de la parte energética, sobre todo, de la pineal. Luego hablaremos de ella también. Aquí vemos mejor la pineal, que realmente lo que hace es una expansión. Podemos decir que se está expansionando esa glándula pineal que tenemos en medio del cerebro. Esto es debido precisamente a la sobrecarga energética que estamos recibiendo. No es una energía que prácticamente hasta ahora la podíamos aguantar. Lo que decía antes de que cada vez la presión será más grande y podemos tener esos síntomas. Otro síntoma que podemos tener, dolores musculares y molestias en las articulaciones. Este es otro síntoma típico de ahora, de la vieja o del cambio, digamos. También síntomas de gripe, pero que no se acaban de concretar, es decir, hay como posiciones de gripe que parecen gripes que duran poco. Es decir, no son gripes de aquello de mucho tiempo, gripes de un día. O sea, que podemos decir que en un día te estás como muriendo y al otro día estás la mar de bien, como si no hubiera pasado nada. Náuseas y diarreas, este es otro de los síntomas que podemos tener. Normalmente viene por el chakra del plexo solar, libera el miedo almacenado, la bronca, el resentimiento que se tiene en esta área, las cuestiones kármicas y familiares pueden producir también o gases o temas de problemas, sobre todo de tipo digestivo. Otro es la depresión, muy típica, sobre todo ahora y ya realmente en nuestro tiempo el tema de depresión es el tema común. De cada 10 habitantes, podemos decir que cada 10 personas hay 8 con depresión. No sé si me estoy pasando en exageración, pero vamos por ahí. Hay muchos tipos de depresión, pero es que cada vez la depresión es más profunda. Otro tipo es llorar sin razón alguna y sentirse emocionalmente vulnerable. Este es otro tema que produce la energía. Es decir, nos dan ganas de llorar y a veces sin ningún tipo de motivo. O sea, no hay nada aparente para ello. Otros son dolores en la zona del corazón o problemas de respiración. Ojo, los dolores normalmente en el chakra cuarto si está muy bloqueado. El chakra cuarto es un chakra que ya teníamos que tener abierto la mayoría. Ese chakra si está muy cerrado, pues realmente puede producir al querer expansionarse. Es uno de los chakras que siempre duele. La gente que viene en Chenki lo sabe, que cuando abrimos ese chakra hay un dolor físico acompañando a este chakra. Es el único que duele, los demás no suelen doler. Pero este sí, este tiene. Entonces este es un dolor que se puede experimentar en esa energía de cambio. También olas de calor y sudoración. Es decir, la nueva energía produce que en momentos determinados la gente pues pueda tener como si fuera la menopausia, ¿no? En mujer, es decir, boom, un sofoco y luego pues vuelve a desaparecer. Además, muy rápido. No es un cambio hormonal, pero sí que realmente puede dar la sensación esta. Cansancio extremo, también. Podemos pasar de una zona de un cansancio extremo a una zona de sentirnos la mar de bien. Es decir, no hay un periodo como antes era que teníamos un cansancio continuado que nos duraba 3 o 4 días y luego nos íbamos recuperando. No, la energía ahora es o un cansancio que te deja chafado, pero cuidado que al cabo de media hora o una hora puedes estar perfectamente bien y te podrías ir hasta una montaña o hacer una excursión. Energía excesiva. Y eso se demuestra de muchas formas. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que me viene mucha gente y me dice que, oye, se me funden los aparatos eléctricos, se me rompen las bombillas, no hay manera de que pueda estabilizar pues un aparato o algo. Esto es un exceso de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Si los chakras no funcionan bien, nosotros este exceso de energía no lo podemos descargar por los pies. Las plantas de los pies nos sirven para descargar esa energía y entonces tenemos un problema. Y es de que esa energía estancada produce como una sobrecarga que cuando toquemos una plancha o toquemos un aparato y tal lo podemos fundir. Es una sobrecarga que tenemos. Esto ocurre mucho, hablo en general. Y no es una cosa estática, porque se suele dar en días donde dicen, bueno, hay una carga estática que todos tenemos, que es en días donde no hay humedad. Pero se suele dar en días de humedad. Es decir, no influye la carga, no es de la carga estática. Y aumento de peso, esto es bastante generalizado, precisamente cuando los chakras no están coordinados en ese sentido
incluso también por la misma activación del nuevo ADN. Puede haber una retención muy importante de líquido, es decir, la gente que incluso ahora puede hacer periodos de régimen y tal, es muy probable que le cueste más ahora que hace unos años. Es mucho más complicado, porque está cambiando en cierta manera, hay algunas estructuras del ADN que están modificadas por esta nueva energía. Luego, pérdida de memoria o sentirse confundidos. Dura muy poco, son segundos, pero hay como segundos que perdemos el mundo de vista, es decir, estás como atolondrado, no sabes dónde estás, es como si se parara el cerebro en décimas de segundo y se vuelve a reenganchar. Hablo de síntomas que seguro que los que estáis aquí, más de uno, tenéis estos síntomas. Hombre, todos tampoco. Y luego una sensibilidad extrema. Es decir, hay una sensibilidad muy grande porque no tenemos bien abiertos los chakras, entonces ¿qué ocurre? Que nos sentimos aquella tristeza, llorar y una sensibilidad extrema. La persona que, por ejemplo, no canaliza la nueva energía, normalmente puede pasar este último punto, puede pasarle más desapercibido. También, bueno, lo que hemos dicho, estallido de bombillas eléctricas y electrónicos, todo lo que sea electrónico. Y luego vienen los 12 síntomas que también sentiréis que son del despertar. Los 12 síntomas, aparte de dolores y malestares físicos, estos ya son de la nueva energía. Es decir, antes hablábamos del cambio de energía, lo que produce el cambio, y ahora hablamos de lo que nos está produciendo la nueva energía, que también os veréis en estos muy reflejados. Dolores y malestares físicos, especialmente en cuello, hombros y espalda. Esto es el resultado de estos cambios a tu nivel de ADN, el despertar de su semilla crística interior, como se le llama. Luego, sentimientos de profunda tristeza sin una razón aparente, también un poco como antes decíamos. Es similar a la experiencia de cambiarse de una casa en que has vivido muchos años a una nueva. Por mucho que desees cambiarte a la nueva casa, se añora la antigua, ¿no? Por ejemplo. Esa es una sensación. Llorar sin razón, similar a la anterior también que hemos visto antes. Es bueno, sano, dejar que fluyan las lágrimas. Ayuda a liberar energía interior. También cambios repentinos de trabajo, de profesión. Ese es un síntoma muy común. Cambiar las cosas que te rodean, todo cambia. Realmente no hay estabilidad. Y eso es muy importante porque no hay estabilidad. Y estamos en un periodo de que el decorado tiene que ir cambiando y nosotros lo tenemos que aceptar. Y a veces ya sé que si es el trabajo o cualquier cosa, cuesta más de aceptar. Pero realmente hemos de aceptar porque las cosas no van a ser en el futuro como han sido hasta ahora. Pero no porque haya una crisis o todo esto, la crisis forma parte también de este cambio. Luego, apartarse de las relaciones familiares, estás conectado a la familia biológica vía el viejo karma. Cuando te sales del ciclo kármico, los lazos de antiguas relaciones se liberan. Pudiera parecer como si estuvieras separándote de la familia y amigos, da la sensación que las separaciones a nivel sobre todo kármica son mucho más profundas. Y es un tiempo para liberar, y eso nos tiene que servir mucho, vamos a ir liberando muchas ataduras kármicas. De hecho, la nueva energía nos ayudará a liberarnos de mucho karma, en general. También patrones de sueño desacostumbrados. Normalmente os despertaréis entre las 2 y las 4 de la mañana. Esto lo podéis notar también, de 2 a 4 es un periodo que algunas personas os podéis despertar más, porque es una vibración, es un horario que es la vibración de la nueva energía que viene también. Sueños intensos, la conferencia es para avisar, estoy avisando, porque esto lo podíamos haber dicho en casa y tal, pero esto es mejor hablarlo a veces en una conferencia porque expones todos los puntos. Por eso la hacemos en general. Luego, sueños intensos, pueden incluir sueños relacionados también con guerras, batallas, persecuciones, monstruos, cosas raras. Podéis tener más pesadillas de lo normal. Desorientación física, a veces te sentirás como desubicado. Problemas de desubicación también podéis encontrar. Y luego también incremento de la autoconversación con mayor frecuencia. Es decir, aprenderéis a hablar más con vosotros mismos. Y supongo que de esto hay bastante, y realmente no es que vayáis hablando solos por la calle cada uno, pero realmente hay más interiorización. Es decir, normalmente empezamos a mirar más a nosotros y empezamos a hablarnos más.
También podemos decir que, bueno, pues también se incrementa mucho lo que son las charlas, también hay más intuición, todo lo que es la parte también intuitiva también. Normalmente a veces, por ejemplo, el hecho de hablar tanto con uno mismo no es que os volváis locos, sino simplemente que realmente se está trasladando la energía, hay un incremento de ella. También sentimientos de soledad, incluso en compañía de otros. Siempre sentiréis más soledad, es decir, empezáis como a separaros. Incluso kármicamente, realmente no hay tanta comadreo como se podía decir antes. Y no es porque las relaciones se deterioren, es porque cada uno tiene que independizarse más y esa energía intenta que seas tú mismo. Entonces intenta aislarte de esos lazos familiares muchas veces que te pueden crear una situación más de acuerdo a no ser tú individualmente, ¿no? También sentimientos de soledad están relacionados, asociados también con el hecho de que tus guías, como te han ido pues estando más contigo, tenemos una comunicación más directa también con nuestros guías. Y aunque unos los veáis y otros no los veáis, realmente están más comunicados ahora que hace aproximadamente unos 2 años, que en el 2010. Cada vez hay más comunicación, estáis mucho más cerca de ellos. También pérdida de entusiasmo, puedes también sentirte totalmente desapasionado, podéis pasar de la pasión al desapasionamiento en un momento, muy rápidamente. También un profundo anhelo de regresar a casa. No sé, ganas de sentirte arropado, ganas de sentirte en momentos determinados en un lugar muy seguro, pero esto viene más a colofón de sentirte bien contigo mismo. Es decir, ahora hay la urgencia, antes ya llego a casa porque estoy con la familia, ahora es más, estoy allí, estoy a gusto, estoy bien, pero más relacionado con uno mismo. Luego también podemos decir que dentro de todos estos, todo eso está promovido por esto, que es la nueva energía de Olón. Entonces la energía de Olón la definiríamos muy fácilmente. Es una energía que viene, que prácticamente es el cambio energético que se ha ido transmitiendo en los últimos años y que realmente va llegando a todos los seres vivos. Podríamos decir que a los minerales, a las personas, a los vegetales y tal. Hay una diferencia muy importante. En esa forma de recibir la energía, por ejemplo, no es lo mismo cuando la recibe una planta que cuando la recibe un ser humano. Cuando la recibe una planta, la recibe porque está conectada a la tierra y la recibe automáticamente y no tiene que prestar ni voluntad ni atención. Cuando esta energía viene al ser humano, tiene que hacer algo. Es decir, ahora hay que hacer algo, porque nosotros no estamos conectados a la tierra. La realidad es esa, no nos enteramos de nada. La prueba está en que cuando hay un problema, un tsunami o cualquier cosa, somos los últimos en enterarnos. Es decir, no sabemos ni si mañana va a llover y realmente un animal, por muy desconectado que esté, siempre tiene una noción porque está muy conectado a la Tierra. Entonces, cuando viene la energía, si no estamos conectados, tenemos un grave problema. Bueno, también podemos decir, esto ya lo hemos dicho... Las tormentas solares son un incremento de toda esta energía. Todo lo que es prácticamente las tormentas solares alteran nuestra percepción del tiempo y de la realidad. Dependiendo de nuestra preparación, pues podemos ver unas experiencias de tipo místico incluso. Esto, más que nada, incluso Dieter Broders, que es lo que nos estamos refiriendo, es un científico alemán y prácticamente él sostiene esta teoría. Que prácticamente la alteración del campo magnético de la Tierra provocadas por tormentas solares alteran la percepción, sobre todo del tiempo y de la realidad. Y eso es una realidad muy, muy clara. Nos están alterando no solamente que el tiempo pase más deprisa, sino que nos pueden incluso hacer ver alucinaciones o cosas distintas o diferentes. Esas tormentas solares en los próximos años podían hacer que nuestros cerebros generen sustancias capaces de producirnos fuertes alucinaciones. Dice Dieter también que estas alucinaciones serán totalmente reales para las personas que las experimenten y afectarán nuestros sentidos de diferente forma. El tiempo parece moverse más lentamente, veremos presencias extrañas, no hablamos de ahora que el tiempo pasa rápido, pero hablamos de a partir del 21, vamos a poner, o de este eclipse de noviembre, del día 13, las cosas empezarán un poco a alentecer. Veremos, por ejemplo, presencias extrañas, escucharemos voces o percibiremos fuerzas invisibles, sentiremos una poderosa unión con el universo que nos rodea. Esos síntomas que podemos sentir, según Dieter, él es un científico y nos lo dice que esto sería debido a la energía, a la fuerza del Sol. Puede provocar en el ser humano esto. Nosotros sabemos
que lo que puede provocar a nivel electrónico son interferencias y tal. Esto incluso en las antenas y en la parte de la electricidad. Pero lo que sí él ha investigado más es el apartado de cómo puede afectarle al ser humano, y al ser humano nos indica que le afectaría de esta forma. Dieter Wolters sostiene que las alteraciones en el campo magnético de la Tierra producirán no solo un cambio de conciencia, sino que eso nos ayudará a utilizar el verdadero potencial del cerebro humano. Entonces, él está de acuerdo en que esta energía que está viniendo nos tiene que promover un gran cambio. Bueno, lo que hemos de hacer ahora es lo siguiente. Precisamente es mantener limpio nuestro campo emocional. Hay muchas formas de mantenerlo limpio, pero lo más importante en todas estas formas que hay que hablar es simplemente tener siempre presente que los chakras los hemos de ir trabajando. Es decir, todo lo que es el sistema energético, chakras, es necesario tenerlos activos. ¿Activos qué quiere decir? Pues irlos trabajando diariamente, o si no diariamente cada 2 o 3 días. ¿Cómo se activan? Pues muy fácil. Ver el movimiento del chakra, hacerlo grande, la expansión. Lo que sí es importante sería hacer una estructura. Aquí los que venéis a la clase de alineamiento, que es precisamente la estructura que estamos haciendo para conectar con esa energía, es una estructura que aquí tenéis una... Me imagino que aquí habrá una... A ver dónde está al final. Aquí. Es esta estructura que tenemos. Es una estructura para canalizar la nueva energía. Aquí, como podéis ver, están los chakras unidos abajo al ADN. Esa es una estructura que nosotros hacemos en un ejercicio. Ahí tenéis las dos partes del cerebro. De la mitad de un cerebro izquierdo al derecho pasa una información, una vía de luz. Forma un triángulo, forma luego lo que es un sol. En medio aquello amarillo que veis del triángulo es un sol, que es la forma de visualizar la glándula pituitaria. Esa es la forma. Abrimos una vía de luz hacia una estrella que es el infinito, que sería la parte del espíritu, y en medio de esa vía de luz es donde desplegamos todos nuestros cuerpos, hasta llegar a la zona central o el sol central del universo. Entonces aquí prácticamente en este alineamiento planetario lo que sí hacemos es canalizar esa nueva energía. Yo no digo que solo sea válida esta plataforma, pueden ser válidas otras, pero lo que sí hay que hacer es algo para canalizarla. Si no la canalizamos, nos puede pasar o desapercibida, no la cogemos, o bien nos puede hacer el daño que antes hemos visto en la primera parte cuando hablábamos de los síntomas importantes que nos podían causar a nivel físico. Si nos preparamos para esta energía, no ocurrirá nada. La planta, el mineral, el animal no necesita esa preparación porque prácticamente ya está conectado a esa energía. Entonces ya le viene de por sí. Hasta aquí hemos hecho la primera exposición, es decir, nosotros lo único que tenemos que hacer a partir de ahí sería, por ejemplo, pues bueno, simplemente ponernos a nivel energético, activar los chakras, conectar con esa energía, recibir esa energía y a ascender. Llegaríamos a la ascensión. Pero aquí hay algo muy importante, es decir, siempre hemos preguntado si las cosas van a ser así. Es decir, si una persona que no haga casi nada, pues pasa ese tiempo, asciende y ya está. Es decir, todos subimos para arriba, todos ascendemos y todos pasamos de dimensión. Creo que las cosas no van por aquí. Hay más gente que realmente también piensa que esto puede ser aquí, puede ser así. Entonces hay a nivel físico en la Tierra, y hablamos ahora a nivel físico, hay una trama, yo lo he llamado la gran trama al cambio. Es decir, una cosa es lo que va a ocurrir, que es lo que hemos hablado. Eso va a ocurrir sí o sí. Ahora bien, si nosotros todos nos podemos alinear a esta energía, dos cosas serán importantes. Una es no tener miedo y la otra, más importante todavía, es la no violencia. Son dos herramientas necesarias en ese momento. ¿Qué nos van a hacer en la Tierra? Hay algunos intereses de algunas personas, vamos a decirle así, o de algunas almas o de algunos entes que realmente no quieren que el tema vaya por ahí. Es decir, que lo que quieren es algo tener al personal de otra manera, ¿no? Que no se conecte tan fácilmente. Yo al principio, cuando empecé a averiguar la trama, por decirlo de alguna forma, no me lo podía creer. No me lo podía creer. Poned el aire. ¿Podéis poner el aire, por favor? Porque antes había el aire acondicionado.
darle el aire acondicionado. Sí, podéis cerrar un poco. Bueno, yo os voy a presentar a una serie de cosas, no sé si algunos os sonarán o no os sonarán. No venimos aquí si os suenan o no. Primeros, estos son los Anunnaki. ¿Quién son los Anunnaki? Bueno, los Anunnakis representarían unos seres, según se dice, sobre todo Cesaria Sitchin, estudió bastante a fondo unas tablillas, en las cuales dice que son nuestros creadores, por decirlo de alguna forma. Nosotros los tendríamos como dioses o semidioses que antes hablábamos. Os presento a otros que serían los Illuminati. ¿Estos quién son? Estos serían unos seres que realmente son las familias, unas 6 o 7 familias, normalmente de origen hebreo o algo así, que realmente tienen el poder mundial en sus manos. Hebreo o judío. Luego tenemos, esto no es un personaje, pero es algo muy importante, que son los protocolos de Sion. Esto fue hecho más o menos hacía muchos años, que era un protocolo en los cuales, no sé si alguien lo ha leído, los protocolos de Sion, pero en los cuales había la trama de apoderarse del mundo. Explica de cómo apoderarse del mundo. Prensa, radio, televisión, trabajo, etcétera. Luego tenemos el Club Bilderberg. Esto os sonará mucho porque ahora mismo se está haciendo una reunión en el Club Bilderberg. Bueno, es otro poder fáctico de este mundo. Aquí tenemos a otro que también es un poder fáctico, además en una posición de cara muy especial, ¿no? Que es la Iglesia y el Papa, es otro poder importante. Luego tenemos aquí el Fondo Monetario Internacional, que también formaría parte. Voy de más a menos, voy de lo más grande a lo que influye menos, pero son los influyentes. Luego tendríamos el G7, ¿no? Más o menos, que son los grandes presidentes de todos los gobiernos, también los tenemos aquí. Y luego tenemos aquí las corporaciones, corporaciones que hay un montón, desde Facebook, pero luego hay corporaciones muy importantes, incluso a nivel más adelante nos encontraríamos los otros que son los bancos. Y aquí también, pues bueno, bancos, hay un montón que estarían ya más o menos en más baja escala. Luego vendrían los presidentes pues todos los actuales, pero que realmente son los presidentes del gobierno o de varios gobiernos. Bien, todo esto que hemos visto, estos son la gente que realmente, en cierta manera, lo que está haciendo es que nosotros, en una parte, no nos podamos conectar bien a este cambio. Es decir, este cambio se produce normal, nosotros subimos de vibración. Esta gente está empecinada en que no subamos de vibración, todos los que habéis visto. Habrá un motivo. Yo pensaba al principio, bueno, será un motivo económico, pero si la economía la tienen, no tiene que haber un motivo económico, porque la economía la tiene entera. Habrá un motivo. No encontraba el motivo, es decir, un motivo importante tendría que ser, pero algo muy importante. Entonces, hasta que no encontré el motivo, no me decidí a hacer la conferencia de hoy. Y al final, por varios avatares, que luego también miraremos, están constatados, sí que encontré un motivo importante. El motivo es el motivo de almas. Y ahora me explicaré un poco en qué consiste esto. Motivo de almas consiste en lo siguiente, en llegar a crear una confusión determinada en el cual la persona o las personas encuentren dos símbolos muy importantes, una que sea el miedo y la otra la violencia. Entonces, de lo que se trata es, primero, de intentar crear una situación que es la que estamos viviendo. Es una situación en la cual, pues realmente al principio se dio de todo, se dio pues prácticamente que la gente, lo que tú harías, si a una persona la quieres tener bien o la quieres controlar bien, en principio lo primero que tienes que hacer es darle de comer mucho y hartarla de comer. Y cuando la tienes harta de comer le dices, bueno, hasta mañana o hasta pasado o hasta nunca. Es decir, luego lo que hago es cortarte el grifo y no te doy nada de comer. Entonces, ¿qué pasa? Lo que has tenido es una necesidad, ya tienes la necesidad creada. Una vez tienes esa necesidad, luego vendría el otro tema que es importante, que es el ir poco a poco cortando ese grifo. Claro, primero no empezarías por la gente de la calle, porque a la gente de la calle es muy difícil llegar. Primero antes tienes que controlar a las naciones.
¿Cómo se controla una nación? Muy fácil. Se le crea una situación ficticia a nivel económico, se la rescata, primero se le crea la inquietud, se le rescata luego a nivel económico y cuando tienes el rescate le pides a cambio que empiece a recortar lo que tú quieras, que a la gente de su país o de su lugar empiece a pasar pues, las penurias que tenga que pasar. Y una vez consigues esto, que ya tienes prácticamente este punto, de lo único que se tiene que tratar es de si los tienes en una situación de mucha hambre o los tienes en una situación muy mal, normalmente en el 99% de los casos se pasará una violencia. Y cuando venga la violencia, lo único que tienes que hacer es desaparecer. Y aparecer cuando ya más o menos estén todos medio liquidados, por decirlo algo, ¿no? Y entonces automáticamente con todos los que quedan, decirles que han sido muy malos, decirles que así no se tiene que comportar, que esto es de ser muy terrorista y que a partir de ahora, para que no vuelva a ocurrir nunca más eso, los vamos a fichar uno a uno, ¿vale? A fichar. Los fichamos uno a uno y así nadie se va a mover de aquí. Entonces yo cuando entendí esa trama dije, hombre, digo, pero esto es muy bestia, ¿cómo va a ser esto así? Si esto por un momento pensé, no, esto no va así. Y entonces me empecé a mirar cosas para constatar, como dice aquí, constatar un poco la información. Si la primera parte la tengo constatada, la segunda empezamos a ver qué constatación hay. La primera que tenemos es el Apocalipsis, que ya la hemos visto. En el Apocalipsis pues había aquello de los caballos, que no vamos a repetir porque ya lo hemos visto antes. Aquí, en todo esto, hay una zona, hay un algo muy importante que a mí me llamó la atención. Es del Apocalipsis de San Juan, que dice: después vi que de la tierra subía otra bestia. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevar la marca, que es el nombre de la bestia o el número de este nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es un número de un ser humano. Bueno, todos sabéis que el número del ser humano es el 6, porque normalmente además el ser humano se creó en el sexto día, y el nombre del ser humano siempre es el 6, siempre se ha considerado como 6, pero un 6, no el 666. Bueno, la cosa no pasaría de ser una anécdota más del nuevo orden internacional de poder mundial si el engendro técnico electrónico no hubiera sido bautizado cariñosamente con el nombre de la bestia. Yo miré y me encontré con la sorpresa primera. La primera sorpresa que encuentro es de que en Bruselas hay un edificio, que además luego veréis una foto de este edificio, muy curioso. Tiene 13 plantas. Las 3 primeras plantas son solo del hardware de la computadora, y todo es computadora. A mí me sorprendió una cosa: el nombre que le han puesto a esta computadora es la bestia. Y realmente me quedé sorprendido cuando lo vi por internet, entré en detalles, miré los sitios y efectivamente se le llama la bestia a la computadora en sí. Pero aún hay más sorpresas. Cuando dice que, nadie pueda comprar, esto ya lo hemos dicho. Entramos en un tema muy, muy clave, que es este de aquí. Este que veis aquí es un código de barras. Los códigos de barras tienen 3 puntos importantes. Y en esos 3 puntos importantes, constatado está que el número que hay en la barra, que no figura casi nunca, pero que hay las 2 barras que separan de las 3, son 36. Entonces, prácticamente luego hay 18 dígitos puestos. Aquí hay el 7, hay el 815 y vendría otro que puede haber delante, pero que realmente van marcando las 3 barras, los 3 códigos del 66. Mary Stewart, después de localizar la empresa que había diseñado este sistema, averiguó que cada una de esas barras dobles simboliza un 6, la clave hexagesimal que decodifica toda información acumulada en el código. Es decir, que según esa autora, en cada uno de esos códigos de barras se ocultan 3 6. O dicho de otra manera, una clave 666 controla ya la economía internacional. Actualmente, y ahora veréis, en Bélgica y en Suiza ya se ha pensado en contramarcar a los recién nacidos para protegerlos de los robos de bebés y dotarlos de un DNI epidérmico no extraviable por medio de un código de barras tatuado con tinta ultravioleta y por eso invisible al ojo humano en la piel. Se lo puede leer por medio de un lector láser como aquel presente en las cajas registradoras de los grandes supermercados.
También las empresas de tarjetas de crédito, encabezadas por Visa, son interesadas en reemplazar las tarjetas plásticas con este nuevo sistema a prueba de robo y que elimina el problema de la identificación del usuario. Bueno, aquí sería una forma donde ellos, ojo, lo que estoy sacando es de internet, es decir, está constatado, además por varios sitios. Ese es un sitio donde se podía identificar el lugar. Parece, dice en consecuencia, que la supercomputadora, la llaman supercomputadora porque es muy grande, la bestia de Bruselas, calcula en hexadecimal, con grupos de 6 dígitos. Se adoptará como numeración de 6 cifras hexagesimales expresadas en códigos de barras en ultravioleta, utilizando las primeras 3 cifras para codificar el prefijo 666, que Mastercard ya utiliza desde 1980. Es decir, que esto ya está actualizado. El número 6 aparece con frecuencia sobre todo a donde hay transmisión de datos o reconocimiento de códigos de barras, por la siguiente razón. La secuencia hexadecimal 6666 expresada en binario se torna este número que veis aquí, con ceros y unos, que representan un gráfico en una onda cuadra periódica con frecuencia en cuarto de la frecuencia de una cifra. Sirve para sincronizar los aparatos de recepción, cuando la velocidad de transmisión es asíncrona, ADSL, o sea, no es soportada por un clock directo de referencia. En hebreo antiguo, las 3 letras BAP, BAP, BAP correspondían al número árabe 666 y en inglés se escribía así, www, la World Wide Web de Internet. Seguimos, A todos los códigos de barras de los productos de consumo los antecede un 3, un 4, un 5, un 7 y a los de las revistas y de los libros un 8, un 9. Este mismo personaje decía: ignoro lo que identifican las series 0, 1, 2, pero creo que la serie 6 está reservada para los hombres y mujeres. Este sistema permitirá poner al mundo a nuestros pies, a los pies de la colectividad, pero también los hombres terminan encadenados sus almas y sus vidas. Bien, aquí lo que nos está indicando es una cosa muy importante. Es de que al final, por una u otra razón, terminamos con algo que a mí me parece casi surrealista, porque realmente acabamos con los mismos nombres que dio Juan en el Apocalipsis. Es decir, el número de la bestia y el 666. Lo importante, o lo que yo pensé, digo, bueno, si una persona quiere hacer esto, hay 2 razones. Una es, o bien nos cree muy tontos que no coordinamos y pone los mismos nombres que había, pero a esta computadora le podían haber puesto otro nombre y podían haber empezado con otros números. Casualidades o no, la historia es esa, o sea, la realidad es esa, de tal como está ahora. Esto ya son fotos que están saliendo de pequeños, de dónde se podía poner este chip, o en este caso primero hablamos del código de barras. Código de barras es la tarjeta Visa, no se vería, es ultravioleta, no se ve, simplemente aquí sí se ve porque la notes. Y luego, además, hay otra cosa muy importante, y es esto que veis aquí. Lo que veis aquí es un chip, microchip, una pila, una antena, una cápsula. Yo me pregunté al principio, bueno, la antena es muy importante, ahora veréis el porqué. Mary Stewart Rilf ha comenzado a notar el elenco de instituciones, aparatos, tarjetas, etcétera, que han comenzado a usar directa o indirectamente o comienzan a revestirse con ese número. Y aquí algunas de las pruebas. En el año 1984 el número del código del Banco Mundial era ya el 666. Las tarjetas del Banco Nacional de Australia llevan el número 666. Hay nuevas tarjetas de crédito en los Estados Unidos a las que se ha asignado el prefijo 666. Los sistemas de computadora Olivetti P6060 usan números para procesar que empiezan con 666. Las computadoras centrales de Sears, Bell, Penn y Montgomery Ward, 4 grandes cadenas de almacenes de los Estados Unidos, usan el prefijo 666. En sus transacciones, las computadoras fabricadas por Lear Sigler tienen estampado en el lado el número 666. La división de empleados del servicio Medicaid de Gobierno Federal de los Estados Unidos tiene por número el 666. Las divisiones de armas, tabaco, IRS, Departamento de Impuestos del Gobierno Federal de los Estados Unidos tienen las chapas de sus empleados el número 666. El Departamento de Impuestos ha empezado a requerir el prefijo 666.
en algunas formas u hojas de declaración de impuestos, por ejemplo en el W2P, inválidos, es 6663, o sea, punto 3, y muerte, cuando uno queda muerto, es el 666.4. Desde 1977. Esto ya está funcionando. Los gobiernos de los diferentes estados de los Estados Unidos están usando en sus hojas de compras el número 666. Las credenciales de la Fuerza de Seguridad Secreta que tuvo el presidente Carter llevaban el número 666. Los tanques construidos por la corporación Chrysler para la Fuerza de Seguridad Secreta de la Presidencia de Estados Unidos llevan en los costados el número 666. Las tarjetas de crédito de sindicato de compañía Telco, parte de la Scout Central Bill, requieren el prefijo 666, y luego el número de la seguridad social de la persona también lleva el número 666. Algunas instituciones financieras de Florida, es decir, aquí podríamos seguir, si alguien quiere información de todo lo que lleva el 666, solo tenéis que entrar en internet, buscáis información y tendréis un montón. Yo me quedo corto, no, porque aquí hay Mastercard, por ejemplo, empezó a usar en agosto de 1980 los números 666. Estamos hablando ya de Mastercard. También, por ejemplo, lo podéis encontrar en, bueno, en fin, es una línea muy grande. Dice, la cosa no pasaría de ser una anécdota más del nuevo poder internacional, del poder mundial, si el engendro tecnoelectrónico no hubiera sido bautizado cariñosamente con el nombre de la bestia. El doctor Emil Garbelux preguntó al doctor Patrick Fisher no hace demasiado tiempo, en el año 1989. Le dijo, ¿podría decirnos algo sobre la gran computadora de Bruselas que es llamada la bestia? Y la respuesta fue que no, que de momento era pues prácticamente un secreto. Más adelante le dijo lo siguiente: existe desde hace unos 4 años, por medio del uso de tarjetas de crédito, ha sido fácil poner a casi todas las naciones que comercian en el mundo en la memoria de datos. Usted y yo estamos afectados por esta computadora, por medio de una o más claves. Nuestro número de seguridad social, nuestro número de licencia de conducción, nuestro certificado de nacimiento, el número de nuestro pasaporte y cualquiera de las tarjetas de crédito que usamos, cada movimiento que hacemos y cada céntimo que pagamos al Departamento de Impuestos cada año es registrado. La capacidad de la computadora es para 2 billones de personas. Esto es lo que se calculó hace 4 años, 1985, y básicamente estas son las naciones que comercian en el mundo, las personas que viajan, las que usan tarjetas de crédito, las que atraviesan fronteras, pues también para entrar y salir de los países que visitan. Hay un personaje muy curioso que se llama Dr. Heinrich Edelmann, que lo encontraréis también si miráis por internet mucho. Es director de análisis para la Comunidad Económica Europea. Ha revelado un plan de restauración automatizado que está en curso con fines de enderezar el caos económico mundial. Y en 1964, líderes del mercado común sostuvieron una reunión crítica con consejeros y científicos en donde el doctor Edelman reveló la bestia. Dice, ¿qué es la bestia? Dice, la bestia es una supercomputadora gigantesca situada en el edificio administrativo de las jefaturas del mercado común de Bruselas, Bélgica. Debido a su tamaño, se refiere cariñosamente por la bestia. La computadora se encuentra en un edificio de 13 plantas. Las primeras 3 plantas son ocupadas totalmente por el hardware de este sistema. ¿Sabías, dice, que en este sistema ata todas las compañías a las computadoras centrales nacionales del mundo? Y dice, ¿cuál es el propósito de la bestia? Este monstruo es autoprogramable con más de 100 puntos de fuentes de distribución y entradas de recursos. Es capaz de registrar 2 billones de datos numéricos además de utilizar información de todos los habitantes de la Tierra. Podría hacerlo. Los expertos de la programación han perfeccionado un plan que dirigirá por la computadora todo el comercio mundial. ¿Qué nos trae ese maravilloso plan? De acuerdo a filtraciones de información, este plan maestro implicaría un sistema de numeración digital a cada ser humano de la Tierra. Así la computadora daría a cada habitante del mundo un número que se utilizará para cada compra o venta, quitando problemas actuales como tarjetas de crédito, robo, fraude, seguridad, etcétera. Y más o menos, aquí veis, aquí está puesto más o menos cómo quedaría nuestro número, más o menos distinto cada uno, con 9, son 3, son 6, 6, 6, es decir, si os fijáis bien, son 6 dígitos, 6 más dígitos y 6 más dígitos.
El código sería 66 más código de nación, más teléfono código de área, más el número de la Seguridad Social. Bien, a todo esto hay que añadir otro tema muy importante, y es el siguiente. Bueno, esto es un reflejo que también lo podéis encontrar, donde se situaría. Aquí ya no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de otro tema, que es un microchip. Es decir, ya que ponemos unas barras, pues ponemos un microchip. Entonces este microchip ya hay empresa que lo está haciendo, lo está fabricando. Concretamente le han puesto de nombre Ángel Digital. La empresa es con sede en Digital Ángel. Es el desarrollo de productos y servicios que combinan la tecnología biosensores con las telecomunicaciones inalámbricas habilitadas por la web relacionadas con sistemas de posicionamiento global. Por consiguiente, puede controlar las funciones claves del cuerpo de un humano o animal y transmitir los datos junto con información de ubicación precisa a una estación terrestre o centro de control para que pueda ser monitorizado y rastreado por sus seres queridos. Su paradero aún se puede ver en un mapa a través de Internet, algo así como un seguimiento de una carga en FedEx.com, solo que está controlado pues prácticamente por la persona. Hay una persona indicada que va siguiendo este control. Bueno, como veis, esto es un poco... Esto es publicidad, estamos hablando de publicidad. En Estados Unidos hay un montón de gente que ha pedido al gobierno ponerlo. Sí, hay un montón de gente que está diciendo que se lo pongan porque así tendrán más control y no se perderá la gente. Es decir, que el problema es muy grave. Este sería el sistema de detección, es decir, cuando pues nada, te pasarían lo que pasan pues el código de barras, pum, pum, te lo pasarían por la frente, más o menos. Esta es la sitio donde está la computadora, la foto es esta, que veis aquí. Este es el edificio de 13 plantas. Parece que es este que hay aquí. Es como una cruz invertida. Además, tiene... Bueno, y este ya acabamos aquí. Sería, en principio, pues el organigrama de la élite mundial. Bueno, aquí es un anagrama que me hizo mucha gracia cuando lo cogí, porque yo no voy a mirarlo de arriba porque ya lo hemos visto, todo el organigrama de la élite mundial. Pero mirad abajo. Abajo, la última parte, pone el ganado... textualmente, el ganado 5,4 millones de cabezas, almas encarnadas, controlados tecnológicamente. La borregiza, consumadores inservibles, fuente tal. Y abajo, lo más curioso, habitantes 85% del bajo astral, 5% neutrales, 8% en proceso de despertar, 2% seres de luz, guardianes de la Tierra. Como veis, es un poco... Esto fue lo que ya me dio la referencia, esta última línea que veis, que es la última que vamos a ver.